Bueno, vamos a Grabando, comenzar grabando. entonces. Gracias, Fer. Ahí está, para quienes vean la clase en forma sincrónica. Bueno, vamos a entonces comenzar este encuentro que se titula historiográfico, a ver, ¿dónde está el título? Corrientes historiográficas, ¿no? De la Argentina, o algo por el estilo. La idea era en este encuentro poder presentar las diferentes formas en las cuales fue narrada nuestra historia argentina, nuestro pasado nacional. Como ustedes saben, tanto, o sea, Iván y yo nos hemos formado y somos discípulos de Norberto Galasso. Norberto tiene una obra muy destacada en este sentido, porque todo texto que Norberto escribe lo hace justamente planteando cuáles son las disputas por la interpretación de ese pasado. Ya hemos hablado mucho relacionado al vínculo entre la historia y la política, ¿no? En los primeros dos encuentros. Entonces, la propuesta es ahora poder clasificar y agrupar las diferentes maneras y matrices desde las cuales se ha enseñado la historia argentina. Es fundamental para arrancar a estudiar el origen del movimiento obrero que tengamos en cuenta esto, en dos sentidos. En un primer lugar, para conocer los autores que escribieron sobre historia del movimiento obrero, es decir, para armar lo que se llama en la academia un estado del arte, ¿no? O el estado de la cuestión, es decir, quiénes escribieron sobre el tema que voy a investigar, que voy a estudiar. Esto por un lado, pero además porque nos interesa muchísimo pensar qué se dijo sobre el origen del Estado argentino. Y esta es un poco la invitación del encuentro de hoy. ¿Cuándo nace el Estado argentino? ¿Desde cuándo tenemos Estado? Aquí somos todos y todas trabajadores estatales. Yo me incluyo porque como docente universitaria soy también estatal en otro ámbito, pero a veces parece, ¿no?, que estamos en alguna dimensión diferente. No, somos estatales y conocer los debates en torno a cómo nace nuestro Estado, cómo nace la Argentina, qué se ha dicho sobre esto, es fundamental. Por eso es que vamos a hacer una exposición que voy a intentar que sea breve y les compartimos un texto de Norberto, un libro pequeño que se llama La larga lucha del pueblo argentino y cómo la contaron las corrientes historiográficas, y también un video donde el mismo Norberto hace un repaso por las corrientes más destacadas de la Argentina. Les recomendamos enfáticamente, especialmente este segundo material, el video. En la semana lo ponen en algún momento. No se van a arrepentir, porque además Norberto es muy didáctico en ese material. Entonces, bueno, para arrancar les comparto una frase de Marc Bloch, como decía Jaureche, lo universal, lo nacional es lo universal visto desde aquí. Entonces vamos a empezar a tomar algunos autores que vienen de otras latitudes, ¿no? Como este historiador que lo traje porque es parte de la llamada Escuela de Anales, ¿sí? La Escuela de Anales es una escuela historiográfica, una manera de reconstruir la historia que nace en Francia en los años 20, en los años 30 del siglo XX, que es la primera corriente que se plantea analizar la historia desde una perspectiva económica y social, ¿no? Saliendo un poco de la historia tradicional política. Mark Bloch decía, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y me pareció que era una síntesis interesante sobre los debates que se están dando ahora. Entonces, como ya hemos visto en las clases anteriores, no se trata solamente de conocer la historia, sino de poner en discusión qué interpretación de la historia vamos a adherir o vamos a acordar o estar de acuerdo. Vamos a poner en esta clase un ejemplo vinculado a las disputas sobre el momento fundacional de la nación argentina alrededor de la figura de Alberdi. Cuando hablamos de Alberdi, ¿de qué Alberdi hablamos? Hablamos del Alberdi que cita, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, el Alberdi que cita Milei, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con las disputas en torno a las representaciones de nuestro pasado? Para arrancar entonces nos vamos a hacer esta pregunta, justamente, esta pregunta que hay varios mapas. Esta pregunta, ¿de qué es la Argentina? Hoy venimos con preguntas sencillas. Ivo, yo ya creo que presenté y ya está.
Ya me quedé sin tiempo con esta filmina. ¿Qué es la nación argentina? ¿Cuándo nace el Estado argentino? Es una pregunta que en este momento, no sé ustedes cómo la ven, voy tirando algunas cosas y luego la idea es poder charlar, ¿no? Entre todos y todas, pero la pregunta de qué somos, ¿no? Que en este siglo XXI se presenta con mucha fuerza por la amenaza de la disolución nacional y por el discurso de la fuerza gobernante que pone en cuestión la existencia misma de la nación y de la presencia del Estado nacional. No tengo que contarle a ustedes lo que implica el desmantelamiento de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en qué es la historia, qué es la nación argentina, cuándo nace, justamente nace en el marco de el origen de nuestro Estado liberal argentino, ¿no? Em, 1925, pero ¿cómo llegamos a ese estado de 1925? Esta es un poco la invitación para ver en la clase de hoy. Y lo que podemos observar que la historia de la América Latina, si la tenemos que pensar como una gran periodización, podemos reconocer tres momentos previos al origen del Estado democrático, ¿sí? Vamos a ubicar el origen del Estado democrático. Creo que acá justo no se ve la fecha, ¿no? Me parece que salió cortada. Dice 1875, 1916, ¿sí? Entonces, el momento en el cual se constituye el Estado liberal está precedido por tres grandes etapas. Una primera etapa de revolución y guerra, ¿sí? De la etapa de emancipación. Fíjense que yo acá elegí para compartir con ustedes dos fechas que tal vez no les resulten del todo cercanas. ¿Por qué? Porque si pensamos que la patria es la patria grande, el proceso de independencia nace con Haití, ¿sí? Comienza en 1804. Haití es el primer país independiente de la América Latina, ¿sí? Sin Haití no podría entenderse la revolución de Bolívar, sin Haití no podría entenderse el origen de la Gran Colombia, ¿sí? Eh, y la dimensión revolucionaria en términos sociales de este proceso. Y 1824, la batalla de Ayacucho, la última gran batalla, ¿sí? Vinculada a las luchas de la emancipación. Obviamente que dentro de ese universo tenemos nuestras propias pequeños hitos, pequeños y grandes hitos, como la Revolución de Mayo en 1810 o la Declaración de la Emancipación de las Provincias Unidas del Sur en Tucumán, 1816, ¿sí? Pero estamos en ese momento de inicio de la gran nación americana, como se llamaba en ese entonces. Sin embargo, de ese momento en el cual éramos una unidad organizada por virreinatos, capitanías, pero que correspondíamos a Hispanoamérica o a la revolución como una dimensión continental, pasamos por las guerras civiles, ¿no? De los años 20 a finales de los años 70. Yo elegí aquí como fecha el fin de la guerra de la Triple Alianza, de la infame guerra del Paraguay, que Mitre lleva adelante contra el pueblo hermano, ¿sí? Del Paraguay, donde justamente va a marcar 65, perdón, ahí está mal. A ver, 70. Me está mal la fecha. Del 65 al 70. 75 y 80 ya es la consolidación post-guerra del Paraguay, ¿no? Pero es ese momento en el cual se va a concluir el avance de las fuerzas liberales en la América del Sur. Ahora, si ustedes analizan estos tres mapas, ya el último es el mapa del 1900, ¿no? Del Estado oligárquico y del Estado consolidado. ¿Qué es lo que pueden observar rápidamente? Si alguno quiere abrir el micrófono o escribir en el chat, ¿qué cambios fundamentales ven allí? A Bueno, ver, en el chat, arranco, ¿alguien arranco. dice por allí? Eh, no, uno de los grandes cambios, por lo menos que nosotros siempre reivindicamos, tiene que ver con la interpretación de el puerto de Buenos Aires como uno de los actores o uno de los lugares
que centraba y centralizaba la actividad económica. Por eso también la fundación del Virreinato del Río de la Plata y que prosiguientemente en cada uno de los momentos, independientemente de lo que pasara, siempre estaba presente como uno de los hitos a vencer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, cómo se fueron desmembrando aquello que se pensó en algún momento que iba a ser nuestra América, ese pensamiento que tenía San Martín, que tenía Moreno, que tenían todos aquellos de pensar una patria grande, cuando empezamos a decaer y dimos cuenta que solamente podemos resolverlo con patrias chicas. Exactamente. Ahí aparecieron varios elementos que por el chat también hacen hincapié, ¿no? Por un lado, en cómo esa dimensión rioplatense en cuanto al virreinato, ¿sí? Pero el conjunto de América se va fragmentando a lo largo de ese siglo XIX. Por aquí aportan, dicen, desmembramiento, naciones pequeñas, independientes, ¿sí? Y Y el sin lugar a dudas, abandono, además del abandono de sí, la patria grande, también nos achicamos, porque fíjate la dimensión de México como se fue achicando en el proceso. O sea, y exactamente. todos nos fuimos achicando. Eso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ve? Por un lado, la pérdida territorial en mano de los Estados Unidos, ¿sí? México pierde las dos terceras partes de su territorio. Por el otro lado, se ve la fragmentación de las unidades antiguas. El Río de la Plata, fíjense, que pasa a ser Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, y después Bolivia pierde la salida al mar, que eso también se observa, ¿no? Y el caso más dramático de fragmentación es la República Federal de Centroamérica. Centroamérica, con la complejidad y el tamaño tan pequeño que tiene, cómo se fragmenta. En forma simultánea, en esta formación del Estado oligárquico, si nos ubicamos en esta última filmina, digamos en el mapa de la derecha, vamos a encontrar que la última balcanización fue el origen de Panamá, principios del siglo XX. Panamá era provincia de Colombia, hasta que Estados Unidos presionó, fomentó una revolución provincial para que se creara un pequeño país independiente y le concediera el territorio en el cual los Estados Unidos va a construir el canal. 1902-1904. El mismo canal que durante casi 90 años Estados Unidos controló y que hoy Trump está volviendo a solicitar, ¿no? Digo, ese fue el último gran hecho de la balcanización de nuestro territorio. Entonces, lo que vamos a narrar y lo que vamos a contar es cómo las corrientes historiográficas explicaron este proceso, ¿sí? De ser la patria americana o de ser las colonias hispanoamericanas, llevar adelante una revolución, cómo caracterizaron la revolución y cómo caracterizaron las guerras civiles, ¿sí? Las guerras civiles para explicar por qué existe la Argentina, por qué existe la argentinidad, ¿sí? La chilenidad, ¿sí? ¿Por qué existe cada uno de los pequeños estados-naciones? Pasamos entonces a la clasificación que hace Norberto de las corrientes. Voy a nombrar algunas porque si trabajamos todas, yo creo que van a aburrirse un poco, pero bueno, vamos a nombrarlas y vamos a hacer algunas caracterizaciones, ¿sí? En relación a esto, ¿cómo nace y qué es el Estado argentino? La primera corriente historiográfica, es decir, la primera vez que se escribe sobre el relato de nuestro pasado, ¿sí? Es en la segunda mitad del siglo XIX, con un personaje que es conocido en el mundo político, pero que también se dedica a escribir historia. Me refiero a Bartolomé Mitre. Mitre es considerado el padre de la historia, ¿sí? Argentina en términos tradicionales y junto a Vicente Fidel López y después muchos divulgadores, Grosso, Levene, Astolfi, tal vez alguno le suene alguno de estos apellidos, porque fueron los que escribieron los manuales que se usaron en las escuelas durante décadas. Esta historia liberal que es escrita por Mitre, la llamamos también historia oficial, porque es el relato que la misma oligarquía escribió para justificar la existencia de la Argentina. Cada historia, cada corriente historiográfica responde a intereses siempre y a un contexto particular.
Cuando uno mira, entonces, que Mitre escribe la historia en el momento en el cual se estaba consolidando el modelo agroexportador, el modelo pro-británico, esto nos condiciona toda la lectura que va a tener sobre el pasado. ¿Cuál va a ser el gran objetivo de Mitre? Contar que la historia argentina era la historia de un grupo de hombres, de una élite reducida, de hombres blancos, pro-británicos, y que buscaban con muchas ansias el libre comercio, ¿no? Cuando uno mira a Mitre, la Revolución de Mayo de Mitre, que es la Revolución de Mayo del Villiquen, que tal vez cuando éramos niños y niñas hemos consumido, se encuentra con dos o tres preguntas básicas. ¿Quién hizo la revolución? Los criollos. ¿Para qué? Para practicar el libre comercio, ¿no? ¿Y con qué trasfondo? Y querían la independencia de España. Bueno, esto que parece un relato tan sencillo y tan valedero, esconde un montón de problemas de lectura, que ahora los vamos a ir comentando con otras interpretaciones, ¿no? Pero ese es el relato que Mitre narra, levantando a San Martín como un gran militar, escondiendo otros aspectos de un San Martín político revolucionario. Y cuando comienza a narrar, después de la Revolución de Mayo, las guerras civiles, todo el relato de Mitre se encuentra organizado por el concepto sarmientino, ¿sí? Aquel concepto de Domingo Faustino Sarmiento de civilización y barbarie, ¿no? Entonces, la historia del siglo XIX es la lucha de la civilización europea presente en Buenos Aires contra la barbarie gaucha e india. Y esto es lo que atraviesa el conjunto de la lectura del siglo XIX y ordena la forma en la cual se mira el pasado. Y ahí, en un punto, es bastante esquemático y sencillo. ¿Por qué? Rosas, Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, los caudillos, los indios, los levantamientos, todos los sectores populares son la barbarie que debía ser exterminada y el accionar de la aristocracia blanca porteña, ¿sí? Europeizante, es la civilización. Y esta es la lectura que aplica. Insisto, Mitre escribe mientras que está llevando adelante con su presidencia las decisiones claves para formar un Estado agroexportador. Un poquito después, pero también hacia finales del siglo XX y principios del XXI, surge otra corriente que provocativamente Galasso la llama el mitromarxismo o la historia liberal de izquierda, que hablar de historia liberal de izquierda en principio es medio problemático, ¿no? Y Norberto hace referencia al Partido Socialista por un lado y después al Partido Comunista. Y rastrea entre los principales historiadores de estas fuerzas, desde Juan B. Justo, Alfredo Palacios, ingeniero, o más tarde los historiadores comunistas, qué es lo que dicen del origen del Estado argentino. Y se encuentra que, no casualmente, pero paradójicamente, coinciden muchísimo con la interpretación de aquel liberalismo mitrista. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen la misma matriz de civilización y barbarie. Van al pasado nacional a buscar dónde está la clase obrera que vaya a hacer la revolución. Y se encuentra con indios, con gauchos, con criollos, con mestizos, con negros y negras, ¿no? Con revueltas y revoluciones distintas a las imaginadas por la bibliografía europea. Por lo tanto, vuelve a aplicar esta idea de qué es lo civilizado y qué es lo bárbaro e identifica el mundo colonial y el mundo de los caudillos con el mundo feudal. Aplica el pensamiento eurocéntrico. Entonces, solo un ejemplo para que vean cómo queda clarísimo. Cuando analizan la etapa de Rivadavia, encuentran que Rivadavia se enfrentó a la Iglesia Católica, por lo tanto, dice, se enfrentó al sistema feudal que era apoyado por los caudillos y apoya o valora positivamente todas las medidas modernizadoras, ¿no? Progresistas, entre comillas, que va a llevar adelante la élite porteña. Fíjense qué contradicción. Son dos matrices que durante todo el siglo XX y XXI estuvieron presentes en escritos posteriores, ¿sí? Una gran cantidad de historiadores, por izquierda y por derecha, vamos a decir, siguen con esta matriz liberal, ya sea en su versión
de la derecha, la expresión máxima hoy en día es la Academia Nacional de la Historia. Cuando ustedes lean textos de la Academia Nacional, van a encontrar que allí se encuentran los historiadores del mitrismo liberal. Por ejemplo, de Marco, ¿no? Y luego la historiografía de izquierda está muy presente en las cátedras de las universidades nacionales, aquellas vinculadas con las miradas, bueno, de los partidos de izquierda hoy, ¿no? Muy vinculadas a un trotskismo bastante particular. Bueno, esto entonces es el origen de la historiografía. Luego aquí les dejo para que profundicen. En la época de Irigoyen surge la nueva escuela histórica que tiene que ver con revisar el pasado en términos de buscar los orígenes democráticos, ¿sí? Es muy en la época en la que aparece Irigoyen como presidente, pero me interesa que entremos en la cuestión de los revisionismos. Cuando se habla de revisionismo histórico se suele agrupar al conjunto de las corrientes, ¿sí? En la misma, en el mismo campo. Y en realidad hay varios revisionismos. Lo que tienen en común los revisionismos es que cuestionan al relato de la historia oficial. O sea, esto es lo que comparten. Pero cada uno lo hace desde una perspectiva metodológica e ideológica distinta. Poco tiene que ver el revisionismo conservador de los hermanos Irasusta de 1930 con el de Abelardo Ramos de 1960, ¿sí? El primer revisionismo, la primera vez que nace una corriente que sistemáticamente cuestiona la historia oficial, es en la década infame, la llamada década infame. 1930, en el contexto del golpe de Estado de Uriburu, ¿sí? Aparece una corriente de teóricos muy influenciados por las ideas corporativistas del fascismo europeo, antiliberales, ¿no? Se puede ser antiliberal por derecha, les voy a contar. Ese es un poco este caso. Era un antiliberalismo que reivindicaba una perspectiva, tenía una mirada conservadora y autoritaria de la sociedad y del régimen político. Entonces, van al siglo XIX, ¿sí? ¿Y qué figura van a rescatar del siglo XIX? Van a rescatar la figura de Rosas. Es la primera vez en la historiografía, como corriente, que se reivindica la figura de Juan Manuel de Rosas por considerar que era el restaurador de las leyes y y de la religión, la defensa de la religión católica. Caracterizan a la Revolución de Mayo como una revolución negativa, ¿sí? Que vino a alterar el orden, y a Rosas como el gran restaurador. Como eran nacionalistas, critican a Inglaterra, ¿sí? Y reivindican también a Rosas en este posicionamiento nacional, gaucho, tradicional. Ahora, es un nacionalismo sin pueblo. Estos años 30 son muy importantes para tenerlos en cuenta hoy, porque dentro de la, digamos, del campo argentino, campo político argentino, ha resurgido un nacionalismo vinculado a estas ideas, muchas veces expresado en las palabras de la vicepresidenta, ¿sí? Donde hay un discurso de un nacionalismo autoritario, de un nacionalismo de tipo conservador, ¿no? Bueno, de este revisionismo conservador, en la misma época, va a surgir un revisionismo popular, ¿sí? Que lo vamos a denominar forjista. Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Si no saben qué fue, después podemos ampliar porque, de hecho, la historia de Libertario Ferrari, ¿sí? Un gran referente de ATE que vamos a estudiar, está vinculada con este grupo, ¿sí? Este grupo es un grupo de radicales que en los años 30, muy descreídos por lo que había hecho el Partido Radical en cuanto a partido, van a crear un espacio cultural llamado, como les decía, Forja, entre los cuales se encuentra Jaureche, se encuentra Homero Mansi, se encuentran Pereira y Delepiane, muchos otros muy cercanos a Scalabrini Ortiz. Scalabrini se suma de manera muy tardía, era como el referente de todo ese grupo en términos historiográficos. Y el revisionismo forjista sí va a realizar avances destacados
analizando la historia argentina y la formación del Estado, teniendo en cuenta el accionar del imperialismo británico. Este es el gran aporte del revisionismo forjista, que dice, la Argentina nace porque se separa de América Latina, ¿sí? Y nace siendo un país dependiente. Esa frontera que vimos no es una frontera inocente, sino que es una frontera que se constituye impulsada desde Gran Bretaña, desde Inglaterra, ¿no? Que separó a los países entre sí y que buscó crear pequeños estados para poder comerciar libremente y vender sus productos manufacturados y llevarse la materia prima. Cualquier parecido con la realidad y con la nueva disputa, ¿no? De este momento de imperialismo, claro está que no es casualidad. Scalabrini Ortiz es quien hace los aportes más importantes en dos obras que son fundamentales, Política Británica en el Río de la Plata e Historia de los Ferrocarriles Argentinos. ¿Sí? Marca un hito en el revisionismo. Cuando emerge el peronismo, nace otra corriente, que la vamos a llamar el revisionismo peronista rosista, José María Rosa, el Pepe Rosa, Fermín Chávez, sus grandes referentes, que van a reivindicar en particular la figura de Rosas, pero ya no como el restaurador del orden, sino como el caudillo popular antiimperialista. Es el Rosas de la vuelta de obligado, ¿sí? Es el Rosas que se pone de pie y pone de pie a un pueblo en contra y frente a la flota anglo-francesa. Nada más ni nada menos que las dos potencias más importantes, ¿no? Del mundo, cruzando las cadenas bajo nuestro río para dar pelea. Ese Rosas popular es el que es reivindicado. Tiene una particularidad esta corriente que interpreta que el drama argentino, voy a decirlo en estos términos, comienza en Caseros. Comienza en la batalla en la cual, en 1852, Rosas es derrocado por Urquiza, ¿no? Para esta corriente, Caseros es el inicio, ¿sí? De toda la saga de la imposición de un Estado liberal. Frente a este revisionismo, vamos a marcar el último. La historia social, ¿sí? La vamos a dejar para el encuentro que viene, porque la historia social es la que nace en el marco de los estudios académicos en 1955, de la mano de José Luis Romero, de Alperindongui, y la vamos a profundizar cuando analicemos el origen del movimiento obrero y los debates en torno a esa etapa, ¿sí? La dejo mencionada, pero la vamos a ver después. Lo que me interesa aquí es completar el contrapunto con el revisionismo federal provinciano. Este revisionismo federal provinciano, que tiene como referentes a Jorge Abelardo Ramos, ¿sí? Que ya a finales de los años 50 desarrolló su obra, América Latina un país, Historia de América de la Nación Latinoamericana, Revolución y Contrarrevolución, son sus obras más destacadas. El mismo Hernández Arregui, que venía del peronismo, pero que adhirió a una lectura distinta al revisionismo rosista. Y el mismo Galazo, que es el referente más destacado en nuestra contemporaneidad, ¿no? De lo que implica esta corriente. ¿Qué plantea el revisionismo federal provinciano? Y para esto aprovechamos y miramos las líneas. Voy a revisar nuestra línea de tiempo con la lectura del revisionismo federal provinciano porque es la cual nosotros y nosotras adherimos. Siempre hay que aclarar desde dónde hablamos. En nuestro caso estamos formados y consideramos o adherimos a esta mirada, ¿sí? Que no solo busca revisar la historia oficial, sino que busca revisarla desde abajo y desde los márgenes. Es decir, desde las provincias, pero no solo las provincias, sino del conjunto del territorio nacional, pero una mirada fuertemente federal, ¿sí? Y desde los sectores populares. Entonces, el revisionismo federal provinciano marcó tres cosas. La primera plantea que el drama argentino es haber sido argentinos, que el drama de nuestro pueblo es no haber podido ser americanos, no haber sido los Estados Unidos de América. Esta es la primera cuestión central. El segundo drama de nuestro pueblo
es haber sido, como decía Scalabrini Ortiz, un gigante con una cabeza enorme y los pies de barro. Es decir, un país donde la concentración de la población y la riqueza se encuentra en Buenos Aires. Esto no era así. Si uno mira en esta etapa, 1810-1820, la zona más rica era el noroeste, era el Alto Perú, que era parte del territorio, era Tucumán, por algo se hizo allí la Declaración de la Independencia. Yo siempre digo, bueno, nunca se preguntaron por qué en Tucumán, es la zona más rica. Buenos Aires es una aldea maloliente, con mucho cariño a nuestra ciudad. Cuando comienza el periodo de las guerras civiles, es aquí, simplemente elegí unas imágenes para que vean cómo la ropa muestra un imaginario cultural y una realidad social que confronta en el siglo XIX. Este es Rivadavia, que se lo ve con todo su esfuerzo por parecer europeo, cuando sus rasgos eran claramente de mulatos, mal llamados mulatos, ¿no? Tenía rasgos negros, pero todas las mañanas se ponía talco para salir a comenzar su jornada. Luego hay una imagen campestre de federales y este es Mitre y Sarmiento. ¿Sí? Sarmiento, que antes de ser el padre de la educación, fue general del ejército mitrista, ¿sí? Que asesinó a una cantidad importante de gauchos en la guerra de policía en esos años. Entonces, ¿qué es lo que plantea el revisionismo federal? Que en realidad el momento en el cual la Argentina cambia de rumbo no es tanto en la caída de Rosas, sino, sino en la batalla de Pavón, es decir, en 1861. ¿Por qué? Porque esta corriente reivindica el rosismo en cuanto es popular, es antiimperialista, aprueba la ley de aduanas y es proteccionista, ¿sí? Encuentra un montón de rasgos positivos, pero encuentra también que el rosismo no avanza en la construcción de un Estado federal porque no quiere distribuir las rentas de la aduana. Y que ese rasgo centralista lo acerca a los viejos unitarios. Entonces, encuentra en Urquiza y encuentra en Felipe Varela y el Chacho Peñalosa los caudillos que podrían haber comandado, ¿sí? Luego de Caseros, una construcción de un estado distinto. Esto no va a ocurrir porque Urquiza va a terminar defeccionando o traicionando, como quieran llamarle, haciendo un acuerdo con Buenos Aires y Mitre finalmente ya comienza la construcción después de haber estado separado de la Confederación. ¿Sí? Tenemos dos países durante estos años, fíjense, 1853 de la Constitución al 61 funcionan dos países separados, Buenos Aires y todas las provincias, ¿no? Finalmente, por la fuerza, Mitre lo unifica, con la guerra de policías, con el genocidio gaucho y paraguayo, doble genocidio, ¿sí? Bajo su presidencia. Avanzo un poquito más y miro luego el chat, que creo que hay algunas consultas. Ahora bien, ¿qué Argentina triunfa entonces? ¿Qué pasa en 1853 y qué Argentina triunfa? Y acá fíjense cómo las lecturas vinculadas a la historiografía, ¿sí? Son centrales para justamente comprender cada uno de estos momentos. Y yo tomé un personaje que en estos tiempos está siendo muy debatido, ¿no? ¿Qué pasa con Alberdi? ¿Quién fue Alberdi? ¿Cuáles son sus ideas? Y acá lo que les presento son dos miradas distintas de Alberdi. Una presentada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que rescata el año pasado en un documento un texto de Alberdi sobre la necesidad de la independencia económica, ¿no? Entonces dice, tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es remediar la pobreza, sino agravarla. La riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno, ¿no? Es un Alberdi que está pensando, ¿no? En cómo se construye el Estado.
Los años 50, 1850 y 60 son alucinantes porque estaban haciendo el Estado. Entonces se dieron todos los debates en torno a cuál era su rol, quién iba a poblar este territorio, cómo se iba a educar a esa población, cómo iba a ser nuestro Estado, si iba a ser laico, si iba a ser religioso, ¿no? Si iba a ser liberal, intervencionista o proteccionista. Todos esos debates se dan en estos momentos. Alberti es un personaje por demás interesante, va cambiando a lo largo de su desarrollo, ¿sí? Muchas de sus posturas, y lo que hace la actual fuerza gobernante es una, según mi punto de vista, una simplificación de tomar algunos rasgos del Alberdi del 53, de 1853, para justificar una vez más un proyecto político. Fíjense el video oficial que sacó el presidente hace poquito en un aniversario. Dice, hoy volvemos a abrazar las ideas de Alberdi, de nuestros padres fundadores que lograron que en 35 años pasáramos de ser un país de bárbaros a convertirnos en una potencia. Fíjense esto, ¿eh? Vuelvan a la línea de tiempo. Bueno, vuelvan, quiero volver yo, pero para el otro lado. Fíjense, 35 años, estamos acá, 1850, 1880. Es decir, la época de los genocidios, del genocidio gaucho, del genocidio a los pueblos originarios del sur, del genocidio al pueblo paraguayo, triple genocidio, y a los pueblos originarios del Chaco y Formosa. En esos 35 años, dice la lectura libertaria, pasamos de ser un país de bárbaros a convertirnos en una potencia. Lectura mitrista, ¿no? La Argentina, cuando abrazó las ideas de Alberdi, se convirtió en la primera potencia mundial. Dejó el legado para ser un país próspero, ¿sí? Cuando se habla de los 100 años de decadencia, se habla de volver a esa Argentina del centenario, a esa Argentina liberal. La pregunta es qué pasaba en esa Argentina liberal. A ver qué dice mi compañero y amigo Iván, ya estoy demoradísima. Iván, a ver, te quiero leer o escuchar para ver cómo recortamos. ¿Estás Em, conmigo? sí, no, puedo hacer uso de las filminas que te quedan porque están muy lindas. Es Argentina el centenario. Mara, en el primer encuentro, me acuerdo que había tirado como una sentencia que me pareció muy concreta, muy sintética, muy piola, que nos va a acompañar toda la diplomatura, que es que, bueno, a cada proyecto político, a cada estado, cada forma de estado, le corresponde, ¿no? Unos intereses, podríamos decir, de clase, unos sectores privilegiados contra sectores populares. Hay un interés por fuera, ¿no? O a partir de la manifestación política. Entonces, cuando se hace mención a esos 100 años, a volver a ese país del centenario, es volver a un modelo de producción al cual denominamos modelo agroexportador. Hay muchas compañías y compañeros acá muy, muy groses. No sé si alguien podría explicar en algunas breves palabras, te lo resumo así nomás, de lo que entendemos como modelo agroexportador de ese país. ¿Alguien tiene ganas de tirar alguna definición? Modelo agroexportador que hoy en día está también siempre muy pujante, ¿no? Los modelos de país. Alguien que rompa el hielo, vamos. Hola Iván, Edgardo, muchas gracias por la palabra. ¿cómo andás? ¿Qué nos podés decir? ¿Me podés repetir la pregunta? ¿Dijiste país de modelo agroexportador? Sí, modelo agroexportador. ¿A qué nos remite? ¿Alguien puede tirar una Bueno, definición? ¿Podés como pensar qué sí, me significó, qué parece significa? que cuando hablamos de modelo agroexportador, que es una construcción, bueno, casualmente desde la época del mitrismo y más adelante, nuestras clases oligarcas, las clases dominantes, abrazaban ese modelo porque para ellos era lo más importante la exportación de todo lo que brindaba la tierra, que era, había sido robada
polos antiguos y repartida en la guerra, después de la guerra de policía, casualmente, se dedicaron a todo lo que era el modelo agroexportador y eso se mantuvo durante décadas y hasta el día de hoy hay una lucha entre los modelos industrialistas, como el que pudo pretender el peronismo, y el modelo agroexportador que lo derroca en 1955, vuelve en 1976 y hoy lo tenemos presente también, más allá de que han tecnificado el campo y esas cosas. Yo entiendo el modelo agroexportador como una política de la oligarquía argentina, que esta vez ahora entrelazada con los grandes capitales, prefiere favorecer eso y algunos modelos de industrialización que le convenga, pero nada más. Y eso se sostiene, esa es la gran contradicción. Ellos parten de aquel legado que nos metieron los británicos, que ellos eran la industria y nosotros éramos el granero. Me parece que está referido a eso. Sintéticamente te lo digo. La verdad, Edgardo, te mandaste una gran síntesis. No sé si hay algún otro compañero que quiera aportar algo. No, simplemente comentar que, bueno, que siempre nos mantuvimos, salvo en el peronismo, que hubo un inicio de querer tener un modelo industrial, siempre fuimos agroexportadores, seguimos siendo, y que aun cuando la oligarquía y los terratenientes se diversificaron, nunca dejamos de serlo. O sea, hubo Ujú. diversificación o hubo un poquito más de industrialización del modelo agroexportador, pero nunca dejamos de serlo. O sea, seguimos siendo. Ahí tiran en el Sí, chat. perdón. No, y Sí, también que lo que tiene esto es la dependencia económica que tenemos con las crisis internacionales, digamos, y la poca o la disminución de, como de intenciones que se le pone a la industria nacional. Entonces quedamos ahí encallados siempre nada, en depender de las economías de otros, en desmedro de la nuestra. Tal cual. bien. Ahí en el chat pusieron también María del Sol, exportación de materia prima, igual importación de productos manufacturados, igual desindustrialización, ahí va. Igual tiene que ver lo que dijo el compañero Edgardo con Ujú. cuando nos independizamos, por decirlo así, el reparto del mundo, ¿no? Somos los, como dijo, el granero del mundo, o sea, los países que fueron industrializados y los que no. O sea, es como desde el vamos y cuando decimos que seguimos siendo coloniales en ese sentido, pero es de cómo nacimos como país también. Ah, Ahí Julieta dice, no es muy distinto de lo que pasa actualmente, saqueo, concentración y desprecio por lo popular. Quería tomar un poco de lo que están mencionando todos y Mara voy a usar tus grandes filminas porque claramente dale, sí, metele a la renta. ahí va, ahí va, hay algo de eso. Ahí Eve planteó para mí un lindo debate, que es que, es un poco una explicación que me conviene para desarrollar, entonces yo digo que es un debate. El hecho de, bueno, y las corrientes historiográficas van a hablar mucho de eso, ¿no? El hecho de, ¿era la única opción? ¿Era el destino natural por las características económicas de nuestro país? ¿Había acaso otra alternativa histórica? Porque tenemos que volver, cuando hablamos de la formación del Estado Nacional, no podemos poner un día puntual, como siempre decimos en las ciencias sociales, es todo un proceso, es todo un poco más difícil, pero fue un proceso, como decía bien Mara, muy dirigido y conducido por una élite económica, terrateniente, con fuertes lazos con el Imperio Británico, la gran potencia del mundo en aquel siglo XIX, ¿no? Eso siempre lo tenemos que tener presente en la cabeza. Y que desplegó una serie de violencias desde el nuevo y reluciente aparato del Estado-Nación argentino, cuya forma se fue determinando a partir de esta conducción tras el fin sangriento, un proceso largo de fin sangriento de las guerras civiles. Cuando hablamos de Caseros, el derrocamiento de Rosas, cuando hablamos de la batalla de Pavón, ¿no? En el 60 y 1862, hablamos de procesos de guerras civiles en donde una buena parte del interior del territorio argentino, actualmente argentino, luchó físicamente contra la ciudad puerto, Buenos Aires, ¿sí?
Eh, esas guerras civiles, sí, Perdón, Mara, Ivo, hay ibas a decir una algo. estadística, no, simplemente sumo una estadística que es muy fuerte. En los documentos de la época aparece el número de 5.000 muertos durante la presidencia de Mitre, solamente en la región liderada por Felipe Varela, o sea, Catamarca y el región Cuyo y Norte, ¿no? Piensen que la población en ese momento era cerca de 4 o 5 millones de personas. O sea, 5.000 sobre 4 millones de personas. Es un genocidio necesario para la aplicación de este modelo liberal, como va a ocurrir después en el 76. Los grandes Exacto. liberalismos vinieron de la mano de genocidios. Eso digo. No, no, tal cual, a eso iba, a la imposición de la violencia a partir de la incipiente monopolización de esa violencia a través del Estado, a través del aparato del Estado nacional, ¿sí? Y ahí es cuando hablamos del antecedente de las primeras maniobras del ejército argentino, ¿sí? Fue esa represión sistemática al interior, a los movimientos, a las montoneras federales, a los caudillos, a esas referencias fuertemente populares del interior argentino y de las comunidades originarias, en el norte y en el sur, ¿no? Y ahí remitimos, nos trae muy presente la autodenominada conquista del desierto y la figura de Julio Argentino Roca. No por ninguna casualidad, una figura reivindicada y traída al presente por el actual gobierno. Edgardo, estás aplaudiendo, no es una mano No, levantada. No sabía que se podía aplaudir. no, no, es que yo quería. Sí, parece que sí, yo me equivoqué, no quería Ahí va, ahí aplaudir, va. aunque está bien lo que estoy diciendo. No, No, sí, quería sí. decir porque cuando nombraron que se vuelve a repetir en 1976, también se vuelve a repetir la guerra de policía. Yo creo que es importante aclarar, porque la guerra de policía nos remite a una guerra donde no hay enemigos, hay ladrones y bandidos. Ustedes recordarán que en los documentos y en los comunicados de las Fuerzas Armadas en el golpe 76 hablaban de la banda de delincuentes terroristas. No eran enemigos políticos o adversarios. Casualmente, en aquellos siglos se enfrentaban las montoneras federales y en la década del 70 también se enfrentaban algunos que tomaron el nombre de montoneras y los llamaban banda de delincuentes. Eso es la guerra de policía, se volvió a repetir. No había enemigos, eran bandoleros o bandidos. Digo, es bueno recordarlo, porque cada vez que tienen, y la masacre, ¿no? Por supuesto, La de masa. matar 30.000 Sí, como hicieron aquella vez. el exterminio como respuesta política. Y hay algo Exacto. interesante en cuanto a la terminología, los términos. Está buenísimo lo que nos acercás, Edgardo. Que, por ejemplo, a Felipe Varela, al Chacho Peñalosa, a López Jordán, el Estado Nacional, el mitrismo, los denominaba los subversivos. Era la subversión. Porque era efectivamente un movimiento contestatario a la imposición Bien. de una nueva lógica que era el nuevo Estado Nacional argentino, que si le tenemos que dar una priorización de proceso, tendría que abarcar desde, como decía Mara, 1862, la batalla de Pavón, la llegada a Mitre del poder y la imposición de la ciudad Puerto Buenos Aires como la cabeza del incipiente Estado Nacional, ¿sí? Hacia 1880, como un proceso de conformación, en donde todas estas violencias que hablamos, en interior y las montoneras y los caudillos, las comunidades originarias, y Mara nombró la Guerra del Paraguay, eso es muy importante, y ahora vuelvo con las corrientes historiográficas porque a eso teníamos como eje. Esos tres procesos se llevaron a cabo en ese gran periodo, y podemos sí darle un puntapié inicial a un moderno Estado Nacional que es a partir de Julio Argentino Roca, 1880, y la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, al fin y al cabo, del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, al fin y al cabo, la gran disputa de las guerras civiles y de los proyectos de país. Toda esta generalidad la podemos profundizar más adelante. A nosotros, los que nos formamos con Alberto Galazo, como bien dijo Mara, nos gusta muchísimo volver y por algo hacia atrás en la historia argentina, porque ahí encontramos muchos de los debates actuales, algo de lo que veníamos hablando respecto al modelo agroexportador, que ahí ya volvemos a eso, y que es, bueno, uno de los textos que pusimos como módulo de lectura de clase, que habla de las dos rutas de mayo. Ese término, ese concepto, mejor dicho, viene de Raúl Escalabrini Ortiz y hace referencia
a las posibilidades de constitución de modelos de Estado y de país y modelos de desarrollo económico que se abren a partir del camino independentista que periodizaba Mara antes, ¿no? Con las guerras Ivo, civiles, sí, no, termina tranqui. ahí va, con todo este proceso de consolidación del Estado Nacional, las élites porteñas y agroexportadoras de las provincias ganaderas, digamos, se constituye aquel modelo agroexportador que ustedes ya caracterizaron y va por ahí, que es la exportación de materia prima. Gran ventaja natural constitutiva de esta, sobre todo del centro del país, de la pampa húmeda, ¿no? ¿Y por qué digo ventaja constitutiva? No sé, Mara, si ibas a apuntar algo por ese sentido. Sí, lo de la renta. Ahí vamos. Exacto. Que son las condiciones naturales, que esto sí es clave nombrarlo. Y hacemos toda esta introducción porque queremos terminar hoy caracterizando, ir al contexto en donde se forma el movimiento obrero argentino, porque va a haber un determinado movimiento obrero argentino, incipiente, porque va a haber un proyecto de país, de un modelo económico agroexportador que lo va a configurar necesariamente. Y para ello tenemos que explicar estas ventajas comparativas, ¿no? Que se dicen en el terreno de la economía. Era David Ricardo que hablaba sobre las riquezas de las naciones y las ventajas comparativas que tenía cada uno para exportar y a partir de ahí tener una renta diferencial. No sé si dentro de todo esto que hablamos de modelo exportador y todo, hablamos o alguien escuchó o conoce el concepto de renta agraria diferencial o renta diferencial en general. No sé si alguien del Ministerio de Economía o del Ministerio de Agroindustria, ex ministerio, ¿no? La renta agraria diferencial es que en este cuadro, que Mara pone en números como ejemplos, es muy clara. Son los enormes y siderales márgenes de ganancia que les da a las personas que producen, en este caso, un producto agrario, ¿no? Agrícola ganadero, comparado con los otros grandes mercados internacionales del momento, como el caso de Francia. Y ahí señala Mara, por ejemplo, para Francia, el costo de producción, bueno, teniendo números así de ejemplo, lo que en un país, uno de los principales países exportadores, que era Francia, en Europa, tiene un costo de producción de 400 pesos, digámosle. En Argentina eso es tremendamente mínimo, 50. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones naturales que podemos después enunciar, pero desde la composición del suelo, el régimen de lluvia, las temperaturas, la extensión, la llanura pampeana, es esa cosa loca que traes a cualquier persona y le decís que vamos a Mar del Plata, 4 o 5 horas en auto, lo que dé, y todo llano. Llevas a un europeo, llevas a un mexicano, a un latinoamericano del centro de América, y no puede creer tantas horas de extensión de llanura, tanto verde, tantas vacas por todos lados. Eso es un montón de guita, ya lo sabemos, pero verdaderamente se hace un margen de rentabilidad enorme a la hora de compararlo con los otros productores de la época. ¿Qué va a pasar Ahí acá? aclaro yo una Sí, cosita que fíjense que en la parte superior está la utilidad normal. Es decir, este planteo que está aquí ya incluye la rentabilidad de un empresario que luego de descontar seguros, fletes, comercialización, tiene su ganancia y su utilidad. La característica de la oligarquía argentina es que cuenta con esto que acaba de explicar Iván, ¿no? Con esta agraria diferencial. La pregunta es, ¿a dónde va esa renta? Esa es la gran exacto. pregunta cuando uno mira el crecimiento del PBI en estos años, ¿no? ¿Querés que Sí. pase a la próxima, Ivo, para que... No, y un Ah, pequeño sí. spoiler. En el marco de esas represiones internas, de esos genocidios, la principal búsqueda era expandir la frontera económica, la frontera de tierras y la apropiación de tierras de manos particulares. Que ahí está Osvaldo Bayer como un gran investigador que le puso nombre, apellido, números y extensión a quienes fueron, por ejemplo, los grandes beneficiarios de la campaña de Roca en la actual Patagonia Argentina, ¿no? La cantidad de terreno y llanuras, que eso va a terminar siendo propiedad privada, en pocas manos. Y esa sobreutilidad se va a concentrar en esas pocas manos de apellidos que ya conocemos mucho y cuyas casas vemos ahí en la izquierda, ¿no? Y ahí se mete todo, además. Es hermoso el centenario como concepto. ¿Por qué? Porque esos palacetes
tienen una arquitectura europea y ahí se viene la apropiación la expropiación y apropiación de la ahora conformada oligarquía argentina agroexportadora con una ideología europeizante, ¿no? Y ahí se mezcla lo que veíamos al principio, la civilización barbarie como discurso que configura toda la historia argentina. ¿Por qué? Porque configuró las disputas sociales que había en el trasfondo, ¿no? Porque esos bárbaros que van a ser, esas montoneras, esos pueblos originarios, ese Paraguay que logró demostrar, contemporáneo a todo esto que hablamos, que otro proyecto de Estado y de nación era posible, un proyecto de desarrollo autónomo con un gran aparato productivo que empezó a industrializarse en el momento en que la revolución industrial recién estaba empezando a picar en punta en Gran Bretaña, ¿no? Algo verdaderamente inédito y por eso fue tan necesario disciplinar a ese Paraguay en el contexto de la formación de los estados-nación dependientes en Latinoamérica. Si te parece, Ivo, avanzo con la próxima y ya te dejo para que retomes y amplíes sobre las características del Estado argentino, ¿no? ¿Qué Estado aparece? Em, una cuestión para compartirles que está vinculada al contexto en el cual se forma nuestro Estado. Para pensar el origen de ATE, pensar a los y las trabajadoras estatales, es importante tener en cuenta, por un lado, el tipo de población, ¿sí?, que tenía la Argentina en ese momento, y por el otro lado, por qué en la Argentina el Estado va a crecer en su dimensión, en su cantidad de trabajadores, en su estructura de manera destacada, ¿no? En relación a otros países de América Latina. La primera cuestión se relaciona en términos demográficos con la llegada de la inmigración masiva europea, que como ustedes saben, seguramente conocen, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se produce en toda América Latina, también en América del Norte y en forma particular en la Argentina. Si miran aquí abajo, un comparativo, ¿no?, de la cantidad de personas que llegaron, van a encontrar, ¿sí?, que en la Argentina, si tomo el periodo completo, 1880-1920, vamos a recibir 6.500.000 personas. O sea, no es el país que más recibió, porque a Estados Unidos en términos de cantidad total es mayor, nosotros somos el segundo, pero sí somos el país que porcentualmente, por la población de origen, mayor población recibió, mayor inmigración recibió, particularmente italianos y españoles, ¿no? Esto implica un cambio importante en lo demográfico, en lo social, en lo cultural, en particular en la zona del litoral. No significa que bajamos de los barcos, porque nuestra historia, nuestra población, las provincias, los gauchos, las montoneras están allí presentes y nuestra clase obrera va a tener que ver con estas dos grandes mezclas, ¿no?, de nuestra población originaria, criolla, mestiza, india, negra y también estos europeos pobres que llegaban. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque en la zona del litoral coincide con el momento de la formación del modelo agroexportador y del Estado argentino. Iván mencionaba Roca, ¿no? Las medidas que toma Roca definen la construcción de un Estado laico, un Estado que crea su registro civil, que crea un sistema educativo con la ley 1420, ¿no? La educación primaria obligatoria, gratuita y laica para todos el territorio nacional. Y esto hace que el Estado argentino comience a necesitar construir cierta infraestructura que en otras partes de la patria grande no ocurre. Miren este mapa de la izquierda. Cardoso y Faleto, grandes economistas, pensadores de la teoría de la dependencia, dicen América Latina se la puede separar en tres en esta etapa. Los países que producían productos de clima templado, Argentina y Uruguay, es decir, carnes y cereales, ¿ven? La parte de acá. Los países que producen monocultivo, especialmente toda la zona del Caribe, ¿no? Centroamérica. Y los países con productos mineros. De estas tres configuraciones de cómo nos insertamos al mercado mundial, cada país va a tomar ciertas características.
Los países con productos mineros o monoproductores van a ser países con un nivel de polarización social mucho mayor. Ustedes imagínense lo que implica una economía, por ejemplo, en Centroamérica, que está controlada por una sola empresa norteamericana, la United Fruit, la producción de bananas. Es una sociedad y una economía absolutamente polarizada. Lo mismo ocurre en la zona minera. En cambio, en nuestro territorio, este modelo agroexportador implica la necesidad del desarrollo de infraestructura, del ferrocarril, que nos convierte en dependientes, pero que también necesita para funcionar una cantidad de sectores sociales, ¿sí? Trabajadores, que van a ir comenzando a gestar una pequeña industria local, ¿sí? Muy incipiente, pero que va a empezar a marcar una diferencia. Por último, el país de las vacas gordas, o el país, ¿sí? Eh, Aquí les presentamos un gráfico que reproduce Mario Rapoport, donde qué pasa con el ingreso per cápita, porque en general se dice, y esto se los pongo aquí, las exportaciones agropecuarias pasaron de 78 a 180 millones de pesos oro en esos años, ¿no? Y el PBI creció a una tasa anual del 8%. Es decir, parece un país pujante, pero ¿qué pasa cuando yo hago el PBI per cápita? Es decir, la distribución, ¿sí? Del ingreso. Fíjense acá los números, cómo se muestra la soncera, ¿no? De que el país del centenario era un país más rico que el país que se va a constituir con el modelo de industrialización. Por el otro lado, esto tampoco tiene en cuenta la dependencia, ¿sí? Al tema de la deuda externa, la dependencia que existe en términos financieros, porque en esta etapa por lo menos hay tres crisis de deuda externa, no las vamos a profundizar, súper interesante, pero hay tres, ¿sí? Y también no tiene en cuenta la dependencia de un modelo que cuando hay un conflicto internacional te deja, no voy a ir, te deja así patas para arriba, porque se interrumpen los envíos de las manufacturas y todo el sistema entra en crisis. Entonces, para darle la palabra y que ya te pueda continuar la exposición, Iván, digo, aquí simplemente marcar que el trabajo en el puerto, el trabajo ferroviario, los astilleros, la producción para lo que implica las embarcaciones, son todos sectores que constituyen a un estado donde, les dejo solo este número, el Ministerio de Obras Públicas contaba con 6.000 obreros en esta época, ¿sí? En ese marco es que va a surgir el radicalismo. Iván, Iván. Sí, y a pesar de ser un Estado liberal que impulsaba el modelo agroexportador, la dependencia estructural de este sistema económico, financiaba con la deuda externa y con los capitales británicos, sobre todo esa gran infraestructura, pero también tenía que invertir y dirigía desde el Estado. Lo que es una enorme contradicción en el discurso que sostiene el gobierno nacional actual respecto a lo que debe hacer el liberalismo, ¿no? Eh, hay algo contradictorio ahí, pero a la vez era necesario porque el único capaz de dirigir con una mirada estratégica, en este caso para acentuar el modelo agroexportador, era la infraestructura del Estado, que tenía una represión a nivel territorial, un despliegue mucho más grande. Y bueno, es la consolidación después ahora en algún otro momento lo vamos a poner, el famoso mapa ferroviario enorme, uno de los tendidos ferroviarios más importantes en cuanto a kilómetros del mundo en la época y que todo concentraba en una gran tela hacia un punto neurálgico, la ciudad de Buenos Aires, tan importante en esta historia argentina porque es la que venimos hablando de aquel momento de las guerras civiles, ¿no? Pero lo que queríamos hoy abordar era esto de las corrientes historiográficas, sus diferentes versiones y tomar el eje del desarrollo del Estado, del aparato del Estado o del Estado-nación como concepto en la actualidad. Nos interesaba como propuesta muy piola para, bueno, a la vez buscar la afinidad con la diplomatura y con el origen de ATE, ¿no? Ese estado del centenario
que llegó con este modelo agroexportador que menciona Mara, que tenía esa gran mentira que era un país, quizás sí, en términos internacionales comparativos, muy rico, pero una ganancia tremendamente concentrada y que no era para un país muy populoso, que después va a recibir esa tremenda oleada de inmigración y no va a saber qué hacer. A la vez que tampoco va a saber qué hacer cuando las cadenas de pago internacionales se quiebren no solo con las crisis de deuda que mencionaba Mara, sino también con una guerra mundial, es que ese modelo agroexportador va a crujir. Va a crujir, pero también va a crujir o no, vamos a verlo, por una disputa política, ¿no? Como mencionábamos de cómo fue todo el proceso de apropiación de tierras y toda la conformación de Estado-Nación. Y cuando hablamos de esos gobiernos liberales y después hablamos de Roca en 1880 en adelante, vamos a hablar de gobiernos, de élites, claramente, que accedían a partir de una simulación de republicanismo, de democracia, porque eran gobiernos de fraude, liso y llano. Era un acto institucional de republicanismo lo que eran las elecciones. Por eso es muy mentiroso hablar de república y democracia en esta etapa del gobierno argentino y es una gran impugnación histórica, ¿no? A la hora de decidir cómo el modelo agroexportador se impuso a la fuerza. Y esto lo sabemos porque esas corrientes historiográficas profundizaron en esos movimientos contestatarios a ese régimen, el régimen conservador, ¿no? Que va a gobernar ininterrumpidamente desde 1880, si periodizamos a partir de Roca, hasta 1916. Y si yo hago la pregunta de movimientos contestatarios a el régimen conservador, y si digo Unión Cívica Radical, más de une acá no me va a creer, va a pensar que empecé a escabiar temprano y no tomarte en el termito. Pero es para profundizar y queríamos mencionarlo porque el radicalismo como un movimiento político va a conformarse como movimiento político, como identidad, como una identidad contestataria frente a este régimen conservador, impugnando principalmente, no quizás el modelo de desarrollo económico, sino el sistema político. Un radicalismo que se va. Bueno, después profundizamos. A mí me encanta esta historia porque es fundado por Mitre y Alem en la Unión Cívica Nacional como primer antecedente hacia 1890. Y les voy a compartir, si me tienen paciencia. Mitre hace la gran Mitre, que es que cuando se empieza a conformar esto, sobre todo a partir de grandes dirigentes, cuando hablamos acá estamos hablando primero de una gran dirigencia política, pero muy ilustrada, muy de clase alta, con recursos, muy de élite. El radicalismo va a tornarse muy popular, sobre todo en el interior, y a partir de ir chocando cada vez más con el régimen conservador. Y va a ser contestatario, pero en serio. Voy a buscar una imagen para ilustrar, que es una imagen muy conocida, muy referenciada. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto lo estoy improvisando, así que me perdonen el tiempo. Que es que los primeros levantamientos, ¿cómo se van a hacer esos movimientos contestatarios al radicalismo? ¿Alguien sabe acá cómo fue? No voy a decir radical, pero alguien que sepa esa historia subversiva del radicalismo, porque así fueron titulados también, ¿no? Encontré la imagen, así que puedo seguir. Ahí la pueden ver, está muy chiquita en el centro, ¿no? Gente enfierrada, apuntando para abajo desde un primer piso, claramente en un balcón. Esta va a ser la revolución del parque, Del parque. 1800. Perdón, Exacto. Sí, 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 adelante. fueron varias confrontaciones que tuvieron los radicales, no era una sola, fueron varias asonadas. Exacto. Esta fue una de las más heavy, de las más picantes. Eh, 1893, en la actual Plaza Lavalle, en tribunales. Armas, se levantan en armas, agarran y rosquean con determinados grupos del ejército, se levantan contra el Estado Nacional. Muchos días de combate, pierden. Podrían retomar.
No, esto es tremendo. A partir de ahí surge la Unión Cívica Radical como división a Mitre, quien termina arreglando con el gobierno ese reparto de cierto manejo político. Pero después en adelante tenemos otra vez al radicalismo en 1895 en armas, otra vez derrotado. Tenemos otra vez al radicalismo también en armas en 1905, ¿sí? Y a partir de ahí vemos que hay un ascenso, una figura que empieza a ser carismática a su forma, muy legitimada y referente y organizador de estos levantamientos armados contra el régimen conservador, que es la figura de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Y hacemos esta historicidad, yo ahora voy a compartir, esto sí se va a ver bien, es para reírse después de lo que mostró Mara. Esta infografía muy modesta, Carmen. ¿Por qué queremos llegar ahí? Porque, bueno, es cronológicamente el contexto donde se sitúa el origen de ATE, la conformación de ATE, mejor dicho. Y es el momento en donde también, por presión política, el Estado Nacional empieza a transformarse en su forma, quizás no en su sustancia, porque el proyecto agroexportador durante los años de gobiernos radicales va a continuar en cierta forma, pero lo que va a tener es un gran cambio en la estructura del Estado, en la forma del Estado. Los dos hechos claves para explicar ese periodo y las corrientes historiográficas un poco lo van a debatir, van a llegar, algunas van a ponderar más, otras menos, el antecedente de esos levantamientos armados radicales, lo cual va a hacer que crezca en cuanto a legitimidad popular. Y luego el acceso al manejo del gobierno a partir de la sanción de la Ley Seis Peña, el voto secreto, universal, a pesar de que está solo restringido a los masculinos mayores de edad y letrados en algún punto. Voto secreto obligatorio y masculino, ponemos acá, ya en categorías más actuales, que va a permitir el acceso al gobierno nacional de una fuerza por primera vez elegida por el voto popular masculino, pero voto popular en fin, ¿sí? Sin fraude. Y esto ahora no tengo acá los números, los podíamos haber elegido, igual vamos a elaborar mucho mejor los gobiernos radicales cuando hablemos del contexto del surgimiento de ATE en particular en estos años, porque electoralmente sin el fraude la va a romper el radicalismo, va a ser un voto popular muy amplio y va a caracterizar una serie de reformas en lo que decíamos, en el aparato del Estado, que muchos en la academia han impugnado. Hay un historiador británico muy renombrado para el estudio del radicalismo de esta etapa, que es David Rock, el apellido rockero, el historiador con apellido rockero, que él habla, cuando explica el irigoyenismo, tiene muchas líneas interesantes, pero la que dice es por acá es que el irigoyenismo se dedicó a ser un Estado clientelar y permitió el acceso al Estado de su militancia, ¿sí? Y a partir de su dirigencia política y a partir de ahí captaba votos ofreciendo cargos públicos. Una soncera que vamos a escuchar repetida hasta estos días y algo igual que no estaba tan alejado de la realidad, pero quizás no sea el mayor peso que explique al irigoyenismo como movimiento, sino todos estos antecedentes históricos y que después vamos a profundizar. Em, la gran novedad es un estado más abierto, es un estado que va a cambiar en su forma, como decía, y que también va a empezar a mediar en las relaciones cada vez más conflictivas de el capital y el trabajo. Y va a tener conflictos obreros muy fuertes, y va a ser conflictos obreros muy focalizados en el sector productivo derivado de ese modelo agroexportador. Me refiero a los marítimos, me refiero a los ferroviarios. El movimiento sindical argentino, y eso lo vamos a laburar en el encuentro que viene en concreto, cómo se origina, cómo se conforma, va a tener estos años una gran explosión de organicidad. Ya en el principio del siglo XX, en las primeras décadas, vamos a tener ya los sindicatos constituidos, sobre todo las principales centrales constituidas, pero acá vamos a tener sindicatos que van a empezar a través del conflicto
a buscar la negociación con el Estado Nacional. El Estado Nacional ya tuvo ciertos indicios de buscar este tipo de estrategia. O casualidad, sobre todo en el segundo gobierno de Roca, los va a formalizar con la creación del Departamento Nacional del Trabajo, por ejemplo, a principios del siglo XX. Y, y eso va a ser todo un contexto en los cuales ATE va a tener mucho que ver y las discusiones que va a dar ATE y que se van a dar dentro de ATE van a estar en este contexto muy, muy en tono con la época. De esas grandes búsquedas por mediación con los grandes sindicatos, también va a haber una contracara, y es la que quizás más conocemos del irigoyenismo, que son las grandes represiones a los movimientos obreros. Y que la gran mayoría de esas represiones también tienen algo que ver con el aparato productivo agroexportador. Por ejemplo, la Patagonia Rebelde, 1921-1902, los levantamientos de la peonada rural en la meseta santacruceña, exportación de lana y de oveja, clave también en este modelo agroexportador. La represión en los quebrachales del Chaco, ¿sí? También con mano de obra semi-esclavizada de pueblos originarios, también tendiente a la exproducción de esa materia prima, ¿sí? Tan buscada por economía de la época, por ejemplo, para hacer los durmientes de los ferrocarriles. Y lo que menciona Julieta, los talleres Bacena, que son, hay un caso muy particular del sur de la ciudad de Buenos Aires, los talleres Bacena, no sé si los ubican, hoy en día hay un pequeño homenaje donde fue esa represión, donde estaban esos talleres metalúrgicos, Crer, Bacena e Hijos. Guardemos ese apellido porque más adelante lo vamos a ver también, que es acá en la actual Plaza Martín Fierro, si no me equivoco. No sé si alguien conoce la zona y vio esa placa. Hay como una placa recordatoria muy chiquita de esos primeros talleres metalúrgicos en el sur de la ciudad. Em, Vamos a tener después, esto lo vamos a profundizar, ¿no? La sucesión radical va a estar en la figura de Marcelo Torcuato de Alvear, y ahí se forma la interna radical. De internas vivimos todos. Los galeritas. Em, un radicalismo que, como dice el apellido de Marcelo T., un poco más acomodado a los grupos de poder, ¿no? Que no perdían no quieren perder el control del Estado. Igualmente, vamos a trabajarlo más en profundidad, es algo muy interesante. Continúan y se profundizan los vínculos con los sindicatos, y se propicia la formación de sindicatos, y se propicia la interlocución con esos sindicatos, ¿sí? Y empieza a haber una política de legislación obrera eh, que va a tener impacto hacia el final del gobierno de Alvear con la sanción de las cajas de jubilaciones en algunas ramas de productividad, y en el segundo gobierno de Irigoyen, 1928-1930, con la sanción de la jornada laboral de 8 horas, que eso es algo histórico, como un hito de conquista del movimiento obrero argentino. Se da bastante temprano en términos cronológicos, pero vamos a ver que va a costar mucho aplicarlo por un montón de motivos, porque quienes trabajamos en el Estado conocemos muy bien que aquello que se declara o dicta eh, no necesariamente se cumple, y después porque va a haber un golpe de Estado, el primer golpe de Estado en nuestro país, en 1930. ¿Sí? Menciono acá también como hito el proyecto de nacionalización del petróleo, fortaleciendo a la YPF, que es creado en los años 20 también. Pero hacemos este vínculo de lo que explicaba Mara y todo para fortalecer cómo las corrientes historiográficas van a ponderar estos hechos y van a hablar de. Y lo que comentaba Mara, la historia oficial, incluso aquella primera corriente liberal de izquierda, el rosismo de derecha, no van a hablar de un Estado que surge a partir de represión, ¿no? O a partir de conflicto. Eh, Eso lo van a analizar mucho otras corrientes, cronológicamente por ahí quizás un poco más cercanas, pero en respuesta a estas tesis, que no casualidad son las tesis que fundan toda la idiosincrasia de la argentinidad en términos culturales. Volvemos, civilización y barbarie. Las plazas, ¿no? El espacio público se configura ahí. El nombre de las calles,
los grandes monumentos que están en las plazas, los nombres de las plazas, los nombres de los pueblos y ciudades que se configuran en ese momento. Como recorre Arturo Jauregui en el texto que vimos o que propusimos en el primer encuentro, ¿no? Todo proyecto de nación tiene una política y tiene una política de la historia, ¿sí? Y esa imposición es interesante verla como un gran conflicto de poder, un gran conflicto social, ¿no? Y que hay visiones que impugnan todo este proceso. He ahí las grandes corrientes historiográficas argentinas que les invitamos a profundizar ahí con los videos que dejamos en el campus y que nos van a acompañar durante toda la diplomatura, sobre todo en el encuentro que viene, porque las vamos a poner en diálogo a todas ellas con el caso concreto del estudio del origen del movimiento obrero argentino, que volvemos a decir, se va a ir configurando al calor de esta definición ya cada vez más concreta del modelo agroexportador argentino, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Mar, me parece que con cómo encaramos toda la clase, yo no sé si hay la fuente que queremos dar, no solo por la extensión de tiempo, sino por cómo queda vinculada con lo que venimos hablando, da medio pie con bola. Sí, Iván, somos dos desastres, dijimos que íbamos a hablar poco, sepan perdonar, les prometemos que nos encontramos en la semana, pensamos, achicamos las cosas y luego suceden cosas así. Si te Yo parece, creo que hoy es el día de, si el lunes que viene ustedes siguen, ya está, seguimos hasta el final, ¿eh? Si hoy, ya si hoy les no damos se, el título. si hoy no se desenamoraron del proyecto es porque esto va en serio. Sí, la verdad es que dudamos mucho qué lugar darle a esta parte más historiográfica y previa, pero nos parecía que era importante como dar cuenta, sabemos que hay algunos y algunas que ya conocen estos temas, pero por ahí muchos otros y otras que no. Entonces, bueno, esto, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a poner como en común algunas perspectivas e ideas para así cuando ya lleguemos a los años 20 arrancar desde ahí partir de una serie de cuestiones que son claves de lectura, ¿no? De todo lo que fue ocurriendo. Y más en este momento, insisto, que parece que la nación misma está en debate de qué somos, donde el debate del siglo XIX está totalmente abierto. ¿Cuándo Claro. nace la Argentina? ¿Qué es la Argentina? ¿Y qué Argentina querían los liberales del siglo XIX? No entramos ahí, no entramos. No estoy hablando de Pellegrini, Iván, tengo que decirte. Digo esto Estás porque en el hace mejor poquito momento. publicamos con Norberto una biografía de Carlos Pellegrini, porque implica profundizar en la complejidad de esa generación liberal. No todos los liberales pensaban lo mismo. No, Había no, 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 liberales no. industrialistas. Este estado que estamos comentando es un estado que durante la época del roquismo, una variante, una parte dentro del roquismo, vinculada a Pellegrini, después a Roque Sáenz Peña, a una línea que tenía una mirada nacional sobre el problema del desarrollo, va a crecer mucho. Pellegrini va a estar muy preocupado por la construcción de un Estado presente. Pellegrini va a ser un industrialista que propone aumentar los aranceles para proteger a la industria naciente argentina. Claro está que dentro de los sectores de poder va a perder esa discusión, ¿no? Pero digo, es una etapa muy rica. Si te parece, Ivo, hacemos como un espacio para preguntas, comentarios en general, ¿no? Si quieren profundizar algún tema de algo de todo esto que charlamos y si quieren aportar. De una, de una, de una. Sí, la idea que trajimos de las corrientes geográficas es para mostrar eso, que hay claramente, hay corrientes muy definidas de diferente interpretación de esa historia y de que hay que problematizar, también lo que hablamos en el encuentro pasado con las fuentes y todo, ¿no? Era la única alternativa posible. Sí, y ahí también yo les mencionaba el debate historiográfico en torno a Rosas, en torno a Roca, hay otro gran debate historiográfico, cómo interpretar al roquismo. Es hegemónica la lectura que pone la lupa en el genocidio de los pueblos originarios, y es indudable. Digo, empiezo diciendo esto bien Sí, clarito. incluso es hegemónica en el sentido positivo y negativo. O sea, quienes Sí, lo reivindican y quienes lo denuncian y a partir de ahí impugnan todo el proceso político roquista.
también. Tal cual, Digo, pero digo, está presente en todos y todas, y fue una batalla cultural que así sea, ¿no? Tener Ujú. conciencia de eso, de ese genocidio y que el Estado argentino nace de la mano de ese genocidio. Es menos conocido el debate intra clase dominante que existió entre Roca y Mitre. Mitre se levantó en armas tres veces en contra de lo que va a ser el roquismo. 1874, que en realidad ahí es en contra del autonomismo, ¿no? Pero 1880, 1890, hay un conflicto también dentro del mismo Estado liberal, porque se estaba disputando si íbamos a hacer una colonia o si había posibilidad de generar un desarrollo de un capitalismo autónomo. No es que Pellegrini y Sáenz Peña eran revolucionarios que decían, ¿no? Pero los tipos decían, si admiramos a Inglaterra y Estados Unidos, muchachos, hagamos lo mismo que ellos. Y era muchachos porque imagínense la política en ese momento, aclaro el muchacho. Eh, entonces decían, sigamos ese camino al desarrollo. Y ahí es cuando insistían con la necesidad del proteccionismo. Los debates que se dan en el siglo XIX tienen una actualidad terrible con el tema de los aranceles o los no aranceles, ¿no? Y el tema de las industrias artificiales. Lo más complicado, creo yo, es que en esa época triunfó esa idea de que toda industria artificial es negativa y son industrias exóticas. Y que por eso debían ser anuladas de raíz. Los Pellegrini y todo su grupo perdieron esa batalla. Y es impresionante porque cuando uno escucha en relación a lo de Tierra del Fuego y a lo de Ushuaia, el discurso de Sturzenegger es exactamente el mismo discurso que Norberto de la Riestra en 1876 peleándose con Pellegrini. Norberto de la Riestra era ministro de Economía, que se pelea con Pellegrini porque quería el libre comercio y era prácticamente un agente inglés acá. Era recontra gente inglés. Y los argumentos que da les puedo asegurar que son los mismos que Sturzenegger. Uno los lee y te da impresión. Decís, por Dios. Bueno, no sé si quieren comentar, ampliar alguna cuestión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo quería hacer un comentario también. En la parte de historia de lo que es todo lo que es Sudamérica, eh, el que predominaba, el imperio que predominaba en todo lo que es Sudamérica fue España. Entonces, en el norte de América estaban los anglosajones. Los anglosajones son los que vinieron y propusieron una política distinta a la española. La española fue la que trajo al territorio la religión cristiana. Entonces, por esa misma razón, todo toda Sudamérica tiene esa habla hispana, realmente somos habla hispana, nosotros somos hispanoamericanos, y a través de España había una gran comunidad muy colaboracionista entre España y toda Sudamérica, pero a los anglosajones, al imperio francés y al imperio inglés no le convenía que España sea la única potencia que comercie con Sudamérica. Por eso empiezan a entrar dentro de Sudamérica y a romper todos los esquemas de convivencia dentro de Sudamérica. El anglosajonismo es algo que viene a implantar esta política que todos estamos hablando hoy, que es la de la agroexportación, que nosotros tenemos que ser el granero del mundo. Acá nosotros eh, tenemos que cambiar esta política que nos vienen a imponer desde muchísimos años, eh, en el cual Argentina o todo Sudamérica tiene que ser el granero de Estados Unidos y Europa. En realidad, yo quería hacer ese comentario porque eh, dentro de todo nosotros hemos perdido de Argentina
Estábamos hablando de Rosas, hablábamos de Perón, de Irigoyen, y esto fueron los gobiernos que más o menos quisieron hacer algo distinto. Fueron los que se implantaron al poder mundial, al imperialismo inglés y al imperialismo francés, y decirle, no, nosotros venimos a hacer otro tipo de política que no es la que ustedes quieren. Nosotros queremos independientes, no queremos que nos vengan a imponer sus políticas ni a llevarse nuestra riqueza. Por esa misma razón son combatidos estos dos modelos. Los modelos más combativos fueron el de Rosa, el de Irigoyen, Rosa y Perón, que son los gobiernos que más profundizaron dentro de la población argentina por tener una religión, por defender a la familia, por defender el territorio, porque creo que si uno no defiende a su familia, no defiende su casa. No, creo que es así, uno tiene que entender estas cosas. También tenemos, así como digo que Perón y Rosas son dos presidentes que lucharon por la independencia argentina y por todos los intereses de Argentina, también tenemos otros hijos de puta militares que nos vinieron y nos destruyeron estos modelos que nosotros queremos para el país. Creo que nosotros tenemos que plantearnos de acá en adelante cuáles son las políticas que vamos a seguir, porque esta democracia que tenemos hoy en día eh, solamente nos dan pan para comer hoy y hambre para mañana. No nos planteamos como trabajadores, tampoco no nos planteamos, y como trabajadores del Estado no nos planteamos un gobierno a futuro, como implementar una Argentina de acá a 50 años. Solamente planificamos a 4 años. Como trabajadores estamos peleando continuamente con un gobierno progresista y con un gobierno que viene liberal, porque son dos gobiernos que no nos representan como trabajadores, porque más bien que nos dan una política de salarios abundante, y vienen otros y nos arruinan la vida dejando más pobreza de la que teníamos antes. Porque en realidad cada gobierno democrático, que desde la democracia del 83 en adelante, han venido a destruir la matriz familiar, ¿no? Esta matriz de la patria, de la casa, nuestra patria, nuestros recursos, nuestra tierra, todo eso son las cosas que nosotros tenemos que empezar a cuidar, que los trabajadores no tenemos la conciencia de defender eso, solamente estamos defendiendo un modelo por 4 años, otros 4 años nos van a hacer pelota. Y yo lo digo así, muy brutamente, porque me cuesta expresarme un poco, pero en realidad nosotros tenemos que replantearnos como trabajadores del Estado, qué Estado queremos. ¿Queremos seguir planteándonos un Estado progresista o queremos un Estado nacional y popular? La verdad que tenemos que empezar planificar un futuro no a 4 años, a mucho más. Nada, eso era lo que tenía. Muchas gracias por escuchar. Gracias Juan. Por ahí Martín pidió también la palabra. Hay cumpa nada, hay una gran parte de... No, primero coincido mucho con lo que planteó Juan, la verdad. Hay una gran parte de nuestra población que interpelan estos muy bien marcados procesos historiográficos y procesos económicos en nuestro país, porque lo padece.
porque son los que reciben toda la exclusión que generan estos tipos de políticas, porque esto tiene consecuencias en una población, no es que simplemente son modelos de matrices de producción, sino son modelos de exterminio, de familia, de gente, de pueblos enteros. Entonces, nada, quería aportar eso. Primero, celebrar muchísimo, porque está muy bueno todo lo que están dando. Realmente, yo entiendo que a veces se va un poco el tema, pero para algunos de nosotros que viene de la economía popular, que sobre todo que viene de la exclusión, y que la exclusión ha sido parte dominante de la formación y modelaje de un sujeto social, nosotros nos interesa muchísimo poder interpelar eso. Eh, Dos cositas nada más para poder agregar. Primero, que todavía, pese a todos los modelos que hemos visto, no se han podido lograr modificar las estructuras para que esto no pase. Lo que planteaba Juan, este pensamiento cortoplacista que tenemos. Eh, la segunda cosa, obviamente, esta democracia y todo el sistema que ha generado que no se ha podido modificar, incluso nuestra matriz productiva, está generando que hoy por hoy, nuestro país sea un país absolutamente primario. Y eso va a costar muchísimo poder revertirlo. Y es importante que lo podamos analizar, lo que es ser un país primario, porque es lo que está llevando a que nosotros seamos. Entonces, nada, primero celebrar y agradecer muchísimo el espacio y segundo, bueno, poder colaborar de que muchas veces de estas partes hay mucha gente que lo entiende, pero porque lo padece, no porque lo interpreta intelectualmente. Un abrazo, compas. Gracias, Martín, clarísimo, clarísimo. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Hola, ¿cómo Hola, va? Mónica. ¿Cómo va? No, me pareció re interesante la clase de hoy. Ahí retomando un poco, me llamaba mucho la atención un poco cómo esto, ¿no? Las matrices ideológicas que se fueron generando tienen esa mirada de la otredad, que es, ¿no? Como generar esa concentración de la riqueza en esas pocas manos y justificarlo a través de esa mirada del otro, ¿no? Con denostación, cómo se generó ese trabajo, digamos, esa riqueza a través del trabajo esclavo, a través de la muerte, del genocidio, de esos pueblos originarios también, eh, que también, digamos, uno ve después algunas situaciones que siguen saliendo en diferentes campos de trabajo esclavo en la actualidad, digamos, ¿no? Entonces, cómo esas matrices ideológicas siguen estando hoy en día en esa grieta, en la llamada grieta. Y eso, y me parece central la pregunta que hacías vos, Mara, como quién se queda con la riqueza producida, ¿no? Como quién se queda con ese súper excedente de estos sectores que son tan poquitos y que ganan tanta guita y que hoy me parece eso, como vos decías, cómo se retoman estas discusiones de, como fundantes hoy, porque están refundando de alguna manera su historia de esa matriz ideológica. Y es re peligroso, me parece súper peligroso, lo vemos simbólicamente todo el tiempo, desde nuestro llamado, nuestro laburo como ñoqui, como, ¿no? Como la magnitud de los despidos, ni hablar, ¿no? Si hablamos de nuestros compañeros y compañeras de la comunidad, ¿no? De nuestra comunidad LGBT, también, ¿no? Como invisibilizados es poco, sino demonizados. Creo que están como refundando esa historia y que tienen todas las herramientas para hacerlo también. Y que eso que se preguntaban los compañeros, ¿no? Que hablaron antes, cómo, qué armas tenemos nosotros hoy para poder un poco dar esa batalla. Eso. Gracias, Mónica.
¿Alguien más? Nada, agregar, porque capaz quedó medio tapado. Iván lo dijo cuando dijo, bueno, cómo le pusimos con la guerra del Paraguay un tope, un disciplinamiento, porque Paraguay fue uno de los primeros en una industria incipiente antes que nosotros. Y la guerra del Paraguay tuvo que ver mucho con parar ese proceso y los otros genocidios como el de Roca, la necesidad de extensión de tierra, porque bueno, hubo siempre una decisión de ese proyecto de primarización y de agroexportación que se mantuvo, salvo en la época de Perón, que hubo un otro proyecto incipiente y fue donde más se distribuyó la renta o el PBI. Y fue lo único diferente que hubo en toda la historia de la Argentina. Después no hubo otro cambio em, que no se continuó y nada, y que creo que fue perdiendo, ¿no? Políticamente. Mm. Bueno, eso nada más. Gracias, Eve. Sí, es un tema central la guerra del Paraguay. Bien haces en reforzar, como para aquellos por ahí que no conozcan la historia, que vayan ahí a pispear, ¿no? Un poco más de por qué fue tan desastroso ese genocidio. Bueno, si les parece, Iván, siendo ya las 8, podemos ir cerrando. Me quedo Interrumpimos. solamente con algo uniendo las intervenciones. El objetivo un poco fue recorrer y entender esta matriz productiva. Recién Martín decía por allí, ¿no? Y Mónica lo expresaba, ¿quién se queda con la riqueza? Decíamos la primera clase que una de las claves de lectura iba a ser en cada etapa qué modelo productivo hay, qué pasa con la riqueza y qué características tiene el Estado. Ese modelo productivo que generó tanto dolor y sangre para muchos actores sociales, también generó un Estado que dio espacio a que la sociedad argentina creciera, diversificara y que aparezcan nuevos sujetos sociales, ¿no? De la mano de esto aparece el radicalismo. Entonces, bueno, un poco en ese contexto, la idea es la semana que viene ya arrancar por allí y ver cómo en ese contexto aparece el movimiento obrero, ¿no? Ivo, ¿algo más? Exacto. No, y que vamos a continuar y profundizar esto no queda acá. Y el modelo agroexportador, como bien decían, nos acompañó y nos va a acompañar bastante tiempo. Vamos a profundizarlo el mes que viene. Bueno, nos encontramos entonces la semana